Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En este caso vamos a presentar nuestro trabajo de desafíos y problemas. En este caso el trabajo es la PEA número 3. El tema que vamos a tocar en este caso es Perú en 1930 hasta 1990, entre cambios, olvidos y lo que aún no hemos resuelto. Es el título de nuestro proyecto. La introducción de nuestro tema es la siguiente. Entre 1930 y 1990, el Perú vivió una etapa marcada por grandes cambios políticos, sociales y económicos. Sin embargo, también fue un periodo lleno de contradicciones, donde muchos problemas no se resolvieron y otros simplemente fueron ignorados. Esta presentación busca reflexionar sobre esos momentos de transformación, los hechos que han sido olvidados con el tiempo y los conflictos que aún siguen afectando a nuestro país hasta el día de hoy. El primer aspecto que vamos a tocar es desde 1930 hasta 1950, es el aspecto político. Desde 1930, cuando cayó el gobierno de Leguía, en este caso el país entró en una especie de montaña rusa política en la cual había un constante cambio y variación del sistema político, en este caso entre los gobiernos militares, breves elecciones y nada duraba mucho o nada era constante. Esa inestabilidad con el tiempo llevó a que en este caso quienes estaban en el poder no tuvieran una estabilidad económica fuerte, lo cual era un reflejo de que todas en ese tiempo las personas no podían participar. Por ejemplo, tenemos el APRA, que fue uno de los movimientos políticos más fuertes de la época, con una gran base popular de votantes, pero igual fue perseguido. Los líderes en un futuro fueron encarcelados y sus simpatizantes fueron asesinados previamente. Era como si la democracia de las personas en este caso no tuviera valor, como fuera como dice la palabra en este caso, una promesa que solo aplicaba para unos pocos o unos pocos beneficiados. Esta exclusión generó mucho resentimiento social. En este caso, pongámonos en el contexto de vivir en un país en el que tu palabra no vota, en donde tú no puedes votar y tu voz no vale, donde protestas y te tratan como un enemigo. Y en este caso, eso previamente marcó lo que son generaciones enteras. Y además de eso, generó una sensación que hasta el día de hoy sigue presente en muchas personas. Sin nada más que decir, le doy paso a mi compañera. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Yamira Yamoca y voy a tratar sobre el punto económico, ¿no? En esto tenemos lo que son las reformas, la economía y las promesas incumplidas en los años 1050 hasta los 70. Bueno, en este tiempo, el gobierno de Velasco Alvarado, desde 1968, llegó al poder con unos discursos fuertes, en realidad muy convincentes, que casi revolucionaron. No venía de un partido, sino de un ejército que comúnmente en esas épocas estaba habiendo, pero se hablaba de justicia, se hablaba de lo que era redistribuir el poder económico y de cambiar todo desde raíz, una nueva reforma. Hizo la famosa reforma agraria. Expropió tierras de los grandes hacendados y las repartió entre comunidades campesinas. También nacionalizó empresas extranjeras y buscó que el Perú fuera más autónomo. Sobre el papel, parecía una gran idea y para muchas personas en el campo fue un modelo de esperanza, pues en realidad lo dibujaba de esa manera, aparentaba muchas ideas. Y bueno, pero en la práctica, muchas de las cosas tantas propuestas que quizás tenían no salieron como se esperaba, no salieron correctamente, no estuvieron bien. Las cooperativas no tenían una asesoría ni tampoco apoyo técnico. Las empresas del Estado fueron mal gestionadas en ese tiempo y mientras tanto la economía se iba debilitando. Lo que empezó como un intento de empoderar al pueblo terminó generando una frustración, tanto económica como política, para todas las personas. Y lo más triste es que muchas de esas personas, promesas, eh, por ejemplo, la educación, la igualdad, la salud para todos, siguen sin cumplirse hasta el día de hoy, siguen vigente hasta lo que es el Perú actual, es un problema que no se ha llegado a solucionar correctamente. Y pues, gracias a estas reformas, podría decirse que la desigualdad nunca se solucionó de raíz como se quería. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera.
Muy buenas noches, soy Yasmir Cubaranga y yo les voy a hablar sobre el aspecto social, que vendría a ser la sociedad, migración, exclusión y violencia en los años 70 a 80. Mientras el país intentaba cambiar desde arriba, desde abajo, también se movía algo muy fuerte. Miles de personas del campo comenzaron a migrar hacia las ciudades, especialmente a Lima, que vendría a ser nuestra capital. Venían buscando oportunidades, escapando de la pobreza o de la violencia, lo que estaba generando en ese momento, pero se encontraban con un estado ausente. Así se formaron las llamadas barrios jóvenes, levantando con esfuerzo y sin ayuda. Allí nació un nuevo Perú, con otras costumbres, otras lenguas, otras maneras de entender la vida, etc. Pero fueron ignorados, y esa exclusión fue una herida profunda. Y en ese contexto de abandono surgió el llamado Sendero Luminoso, un grupo que, usando un discurso de revolución, terminó sembrando terror. Al principio muchos no entendían bien qué querían, pero luego llegaron los asesinatos, los coches bomba, las masacres. El país entró en se podría decir, una etapa muy oscura. El Estado respondió con violencia también y muchas veces sin distinguir. Hubo ejecuciones, desapariciones, torturas y la mayoría de las víctimas fueron campesinos, indígenas, gente pobre. El país vivía una guerra interna, pero mucha gente en Lima ni siquiera lo sabía o no quería verlo. Esa indiferencia también es llamada violencia en nuestro país. A continuación le doy la palabra a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Angelique Claudia y el día de hoy voy a hablar lo que es otro aspecto que es la crisis y la caída de la fe en el sistema y el legado, de 1980 a 1990. En los años 80 el Perú tocó fondo, ya que volvimos a la democracia con Belaúnde, pero el país estaba muy dividido, ya que fue golpeado por el terrorismo y sin rumbo claro, la economía entró en una crisis total. Cuando llegó Alan García, la inflación se disparó, la plata no alcanzaba para nada. Se perdieron empleos, se disparó la pobreza y tanto que el Sendero Luminoso se fortaleció, las masacres continuaban y lo peor es que nadie parecía que tendría el control. El Estado estaba quebrado totalmente, moral y económicamente. La gente perdió la fe en los partidos, en el Congreso y en la justicia. Todo, todo sonaba a mentira. Eso explicaba por qué en el año 1990 muchos votaron por alguien como Alberto Fujimori, alguien que no venía del sistema. Querían algo nuevo, lo que fuera, y aunque eso es otra historia, no se puede entender sin mirar lo que pasó en estas décadas. Entonces, cuando hablamos de cambios y permanencias entre 1930 y 1990, hay que decir la verdad. Sí hubo intentos de transformación, pero también muchas cosas que nunca cambiaron. La exclusión, la desigualdad, la violencia, siguen siendo heridas abiertas. Conocer esta historia no es solo para una nota, es para entender quiénes somos y por qué el Perú y todavía tiene tantas deudas con su propio pueblo. En conclusión, hemos llegado, mi equipo y yo, en que el periodo de 1930 y 1990 en el Perú fue un tiempo de transformaciones profundas, pero también de muchas contradicciones. Se vivieron reformas, golpes de Estado, dictaduras y procesos democráticos y conflictos sociales. Marcaron a varias generaciones, sin embargo, junto con esos cambios también hubo silencios, injusticias y heridas que nunca se sanaron del todo. Muchos de los problemas de ese tiempo, como la exclusión y la desigualdad o la violencia, siguen afectando a nuestra sociedad hoy. Por eso mirar hacia atrás no es solo recordar, sino también es reconocer lo que aún está pendiente y reflexionar sobre qué país queremos construir hacia el futuro. Muchas gracias.